Yo grabo aquí, yo tengo que hacer edición para enviarlo a la plataforma em, y enviarlo al grupo porque es muy pesado, 30 minutos son muy pesados para enviar. Eh, ok, primero recordarles que el martes 25 a las 7 de la noche, hora Colombia, tenemos un conversatorio. Hasta ahora me han confirmado 2 doctores, hay una tercera doctora que vamos a hablar esta noche a ver si ella puede participar. La idea de este conversatorio es que ustedes escuchen a los doctores, escuchen la experiencia de ellos. El tema del conversatorio va a ser importancia de la Así es. investigación en el doctorado en educación. Ese va a ser el tema y ustedes tienen la oportunidad de conversar con estos doctores que vamos a compartir. Vamos a estar en línea todo mi estudiante. Este conversatorio es para todo mi estudiante en este momento, tanto para ustedes, competencia comunicativa, menos redacción de texto porque ellos están comenzando. Y para mis tutoriados que van a tener, una de ellas va a tener una participación que va a hablar sobre cómo ha sido su avance, porque ella ya está en tesis, cómo ha sido su avance, qué ha hecho para llegar a la tesis, cómo. Entonces, va a ser muy interesante el conversatorio, ¿vale? No es obligatorio, pero ojalá que puedan asistir, porque eso les da distintas visiones de su proyecto de tesis. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Empiezo a repasar el formato que está en Norma Supel en Time New Roman. Hubo algunos estudiantes que quitaron Time New Roman y pusieron, lo cambiaron a Arial o a Calibrí. No importa que el tipo de letra, porque Arial y Calibrí están en Norma Supel, pero deben conservar el formato. Es decir, los espacios aquí en el membrete es espacio sencillo. No es un espacio doble espacio ni 1.5. Este espacio es sencillo, no tiene negritas. Me cambiaron, muchos cambiaron el formato y eso no lo pueden hacer. Aquí coloqué en el centro también, fíjese que el título va en negrilla, no es a doble espacio ni a 1,5, es espacio sencillo, y la palabra título no era para que la colocaran, es para que sepan que aquí va el título que tienen hasta ahora de la tesis doctoral. Luego, el que es un proyecto de tesis presentado para el grado en educación y la fecha. Eso es lo único que tenían que hacer acá. Ya estaba hecho, aquí lo único que iban a poner es el título y ya. Y me pusieron el título en cursiva, me pusieron el título sin negrilla, colocaron el título con la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula. Tenemos, aun cuando hay un parágrafo de Norma Jupel que dice que la primera letra en cursiva, perdón, en mayúscula y la demás en minúscula, no, tenemos que seguir la portada. Ya Norma Jupel está en proceso de revisión. Esta semana tuve la posibilidad de participar en una reunión tipo taller y ya nos informaron que ya está en proceso de revisión. Entonces, pero aquí es para colocar el título. Esta palabra título no puede ir. Aquí va el título. Bien, luego viene, no vamos a poner introducción. Hubo estudiantes que me colocaron una introducción, pero una introducción elaborada como si fuera de bachillerato. No, aquí todavía no vamos a colocar introducción. Vamos a hacer el capítulo 1 o momento 1. Me dejaron las dos cosas. Si ustedes van a trabajar por capítulo, aquí debe decir capítulo 1. Y si van a trabajar por momentos, ahí debe decir momento 1, pero no me pueden dejar los dos. Les di dos opciones. Les di dos opciones y me dejaron las dos opciones. Si van a trabajar por momentos, deben dejar momento 1, momento 2, momento 3. Y si van a trabajar por capítulo, deben de dejar capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Por qué? Porque si me dejan los dos, yo no sé si ustedes van a trabajar por momento o por capítulo, porque yo no soy adivino.
Luego les dejé contexto empírico o situación problema, uno de los dos. Si van a hacer caracterización del objeto de estudio, si van a caracterizar el objeto de estudio, no van a hacer planteamiento del problema, se deja contexto empírico. Y si van a plantear el problema, si van a plantear problema, dejan situación problema y aquí tiene que decir planteamiento del problema, Mm, descripción del problema. No pueden dejar los dos porque yo no soy adivino qué están haciendo. Si están haciendo una descripción de problema o están haciendo una caracterización del objeto de estudio. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta aquí? ay, pues esto sí no había entendido. Algunos estudiantes lo hicieron bien, pero otros me colocaron las dos cosas. Yo le dejé dos opciones y se lo expliqué en la sección anterior para que ustedes seleccionaran. Pero ¿cómo adivino yo si ustedes están haciendo capítulo, van a trabajar el proyecto de tesis por momentos o por capítulo? ¿Entienden? Doctor, una pregunta. ¿Ahí puedo colocar situación problema y luego caracterización del objeto de estudio? ¿O No, tiene que, no? no. Si van a caracterizar el objeto de estudio, aquí tienen que escribir Sí, de, ya voy a retroceder porque es más rápido. Ahí tienen que colocar contexto empírico. Si van a escribir, eso fue lo que dije un momento, si van a hacer caracterización del objeto de estudio, no van a plantear problemas, por lo tanto tienen que referirse al capítulo 1 o momento 1 como contexto empírico, que pueden quedar así, puede quedar así. gracias, doctor. Momento 1, contexto empírico, porque las preguntas y los objetivos o propósitos, ya vamos para allá, eso no cambia, pero sí cambia muchísimo, porque si voy a caracterizar el objeto de estudio, ahorita lo voy a explicar en las láminas, y vuelvo a explicar el planteamiento del problema, caracterizar el objeto de estudio entra también con algunas cosas del problema, sí, se plantea algunas cosas que suceden en el contexto objeto de estudio, pero no lleva causas, consecuencias, no lleva eso. Hay temas que no dan para plantear el problema. Algunos temas filosóficos, por ejemplo, hay un tema sobre oralidad, unos temas sobre oralidad, sobre todo en contextos indígenas, en contextos monoculturales, que eso no necesita planteamiento de problema. Entonces, se hace la caracterización del objeto de estudio. Bien, luego las preguntas de investigación. Entonces, la pregunta de Nelson Enrique es fundamental. Si voy a caracterizar el objeto de estudio, es contexto empírico. Y si voy a colocar aquí planteamiento del problema o descripción del problema como subcapítulo, entonces aquí llevo planteamiento del problema o problema, como yo lo quiera poner. Bien. Luego vienen las preguntas de investigación, una pregunta general, pregunta específica, 3 preguntas específicas o 4 preguntas específicas si tienen 4 objetivos específicos. Aquí yo coloqué objetivo de la investigación y aquí coloqué objetivo propósito, pero no era para que me dejaran los dos. Es para que ustedes seleccionen. Yo aquí les voy a dejar objetivo y vamos a trabajar por objetivo. Objetivo de la investigación, objetivo general y objetivo específico. Lo que pasa es que el propósito es un poquito más amplio, puedo especular más, en el objetivo tengo que cerrar más. En el objetivo, ojo importante, no pueden haber dos verbos. Caracterizar e interpretar XX, no, es un solo verbo. El objetivo tiene que tener un solo verbo y los objetivos específicos, y ahorita lo vamos a ver de nuevo explicados en las diapositivas, tienen que estar, todo esto tiene que estar empatado para ponerle un nombre no lingüístico con el título de investigación. Aquí tiene que haber coherencia y cohesión entre lo que planteo en el título, lo que planteo en la pregunta general, en las preguntas específicas y en el objetivo general en preguntas específicas. Yo no puedo plantear el objetivo general de investigación diciendo, por ejemplo, elaborar un constructo teórico para la lectura. Ya, listo, ese es un ejemplo.
pero luego el tercer objetivo específico me escriben proponer metodologías para la enseñanza de la lectura. Obviamente que no tiene relación entre el objetivo general y el tercer objetivo o el cuarto objetivo específico. Ya los vamos a ver ahora. La justificación e importancia debe ser desde lo pedagógico, bueno, ahorita lo vamos a ver en las láminas, desde lo pedagógico, desde lo metodológico. ¿Para qué les sirve a ustedes ese tema? Desde su experiencia personal, para lo pedagógico en la institución, para lo social, para la comunidad. Es decir, ¿para qué te sirve esto? Bueno, y si van a trabajar por momentos, aquí debe decir momento 2. Y si va a trabajar por capítulos, debe decir capítulo 2. El momento 2 o capítulo 2 sí va a ser contexto teórico, sí se llama así. Y aquí tiene, vamos a tener otra sesión de clase en 3 semanas para trabajar toda esta teoría y ya les voy a explicar por qué. Y bueno, aquí el tercer momento va a ser, si lo dejamos por momento 3. Lo que quiero que me entiendan es que si yo trabajo por momentos, los tres momentos son 1, 2 y 3. Si trabajo por capítulo, los 3 capítulos, 1, capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 3. Eso es lo que quiero que me entiendan aquí. Cierro sesión, dejo de compartir pantalla y vamos a compartir con otra. ¿Alguna pregunta aquí, Nora? Sí, profe, pues es que estaba viendo la tarea que está pendiente para ahorita y ahí solicita algo de lo metodológico, necesita mirar las caracterizaciones que se hicieron y generar un formato. Eso Ya no va, ya va, iría en el ya va, momento. ya va, ya va. ¿Cuáles caracterizaciones me habla? Justamente espere, fue lo que leí, que en la actividad que seguía eh, eh, se había que diseñar un formato, o no sé si leí en otra parte, diseñar No, un usted formato. está perdida porque yo ya en la clase anterior dije que no, las actividades iniciales cambiaron y ustedes van a presentar, es decir, no asistió a la clase anterior y tampoco vio la clase en diferido. ¿Por qué? Porque yo ya expliqué en el encuentro anterior que ahora van a presentar el capítulo 1, que ya lo enviaron, y el capítulo Sí, 2, el envío de la siguiente fecha, que no me acuerdo. sí, señor, sí, lo que pasa es que está colgado allá en las instrucciones para la tarea, es lo que dice. Entonces yo Sí, me estoy basando en lo que usted colocó allá. no, deben basarse en, yo expliqué ya cambió todo lo que estaba en plataforma porque yo conversé con la coordinación académica en vista de que ustedes no salieron de competencia investigativa con un proyecto elaborado, lo tenemos que elaborar aquí. Entonces, ¿cómo los voy a poner a hacer a ustedes cuadro de categorías y elaborar instrumentos de investigación de algo que no tienen? Entonces, eso lo expliqué en la clase anterior y eso está en el modelo. Por eso es la importancia que ustedes deben estar en clase y y si no están en los encuentros directos o en clases directas como esta, deben ir al video de la clase, porque si no van a estar perdidos, porque ya están en una actividad que ustedes no están comenzando, ya ustedes están en proyecto de investigación. Nelson Enrique, lo escucho. Sí, doctor, quería preguntar con respecto a lo que nos acabó de explicar es si las preguntas también tienen que ir en un subíndice aparte de la caracterización del objeto de estudio o pueden estar incluidas dentro de ese contenido. Las dos cosas son válidas. Si usted las coloca dentro del contenido en la narrativa, yo lo expliqué en la clase anterior, muy buena pregunta. Si los incluye en la narrativa, ya no debe abrir un subcapítulo, sino Ah, listo, inmediatamente viene objetivo de la investigación. listo, muchas gracias. Ahora, si no lo incluye, yo prefiero, Nelson, y para todos, que las preguntas las elaboren así. Luego, que las preguntas las elaboren como subcapituladas, por subcapítulo. Luego el tutor, porque tienen mayor visibilidad. Luego el tutor les dirá cómo las quiere, ¿vale? Sí, señor, Ok, gracias. pero las dos cosas son válidas. Nora, entonces para volver a Nora, por favor, hay que, ahorita vamos a ver, vuelvo a abrir pantalla, dejar de compartir aquí
por la pregunta de Nora y voy a compartir pantalla de nuevo del formato. La tarea que viene para ustedes es el momento 3, contexto metodológico. Deben ya de tenerla elaborada porque la entrega es creo que mañana o pasado mañana. Entonces, aquí van a escribir el paradigma de investigación, el enfoque, método, diseño son sinónimos, es lo mismo. Pueden colocar método, pueden colocar diseño, ahorita lo voy a explicar en las diapositivas. La descripción del escenario, informantes claves, donde está el contexto institucional y los informantes, las técnicas e instrumentos para la recolección de información, los procedimientos para el desarrollo del estudio, técnicas para el análisis de los datos y la confiabilidad del estudio. Para presentar esto, ustedes lo hacen, o sea, yo no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo, pero aquí no hay una receta mágica. Yo les envié ya un modelo, ya deben de haberlo leído, analizado, y ahorita voy a volver a explicar esa parte. Entonces, la tarea siguiente es el momento 3, contexto metodológico, Nora, ¿vale? Dejo de compartir y volvemos a compartir pantalla de... Ok. Hoy vamos a tener 2 sesiones simultáneas. Termina la primera, se graba, descansamos y volvemos a la segunda sesión. Bien, entonces, vamos a compartir. Yo ayer les envié estas preguntas para la reflexión. Ustedes, y voy primero a esto y vamos a hacer este chequeo. Ustedes ya vieron redacción de textos, ya vieron competencia investigativa, ¿cierto? Nora, Sí, señor. Sí, ajá. señor. Pero ya Profe, te no doy estoy derecho de segura de palabra, si Nora. Ya te doy derecho de palabra, Nora. ¿Vieron Sí, líneas señor. de investigación, cierto? ¿Sí? Sí, Es un señor. tema Sí, técnico, señor. un tema técnico, profe. Es que no estoy segura de si usted está grabando. Sí, sí estoy grabando. Sí estoy grabando. Pues ya déjeme chequear de todas maneras. Gracias. De todas maneras. Sí, dice que se está grabando. Sí, sí estoy grabando, sí estoy grabando. Sí, ya habíamos mandado a grabar. Gracias, Nora. Ya ustedes vieron, fíjense, ustedes tienen 1, 2, 3 materias previas al seminario de investigación 1 y estas 3 materias ustedes tenían que llegar al menos con el título, los objetivos y las preguntas de investigación ya definido eso. Ustedes tenían que llegar aquí o por lo menos con el capítulo 1 hecho. O un avance del capítulo 1, 2 y 3, como yo tengo a mis estudiantes de competencia investigativa ahorita, no siendo narrativas, sino organizando como los elementos de cada subcapítulo. Entonces, estamos haciendo el seminario de investigación 1, yo tuve que eliminar las tareas que teníamos. En este seminario de investigación, ustedes iban a elaborar el cuadro de categorías de análisis y los instrumentos de investigación. Nada, ¿cómo elaborar si el 90% de ustedes solo hay 2 proyectos avanzados? No llegaron a seminario de investigación 1 con proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes se dedicaron a pasar asignaturas, solo en redacción de textos, ustedes seleccionaron tema, todos no. El 80% tenía tema, un 20% que no tenía tema y igualito. Ese 20% que no tenía tema llegaron a seminarios de investigación sin tema. O sea, no tienen tema. Hay 4 estudiantes que no tienen tema de investigación. Habían 8 estudiantes en redacción de texto que no tenían tema, pero de esos 4, de esos 8, solo están inscritos 4 y esos 4 estudiantes llegaron a seminarios sin tema de investigación. Quiere decir que pasaron por competencias investigativas y líneas de investigación, aprobando la asignatura, pero no avanzando en su proyecto de investigación. Entonces, como seminario de investigación 1 y seminario de tesis, la doctora Fabiola me pidió que trabajara eso con ustedes en vista de las falencias que ustedes tienen. Cuando yo revisé la tarea 1 que me enviaron, me comuniqué con coordinación para decir que no podemos elaborar instrumentos porque no hay proyecto. O sea, yo con dos proyectos, con 2 estudiantes que más o menos tenían un avance significativo, yo no puedo poner a todos a hacer tabla de categorización y instrumentos de investigación. Entonces, aquí en seminario de investigación ustedes deben terminar el capítulo 1
tener claro los objetivos y las preguntas de investigación, el tema de investigación y un avance del capítulo 1 y un avance del capítulo 2, porque les queda, ojo con esto. Y solamente ya voy a hacer un chequeo de asistencia. Mire, hay 22 participantes de los 46, ¿vale? 22 participantes. Quiere decir que la mitad no está aquí y la mitad no está escuchando esto. Y si no van, si no oyen la clase, obviamente se van a quedar fuera de contexto. Lo que voy a decir en este momento es fundamental. Seminario de Investigación 1, a lo mejor hay 2, 3 o 4 estudiantes que no lo van a pasar, que los tienen que repetir. Porque aquellos estudiantes que no tengan tema de investigación y los objetivos de investigación y las preguntas no van a pasar seminario de investigación 1. ¿Vale? Y seminario de tesis lo van a pasar aquellos estudiantes que tengan en un 60% culminado los capítulos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden llegar a tutoría 1 sin proyecto de investigación. No pueden llegar a tutoría 1 sin proyecto. Ustedes perdieron un tiempo preciosísimo que yo les decía y a muchos se los escribí en plataforma, cuando vimos redacción de textos, que no se quedaran, que ya tenían tema. Sigan trabajando, busquen quien los apoye, quien les escriba. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas palabras cuando les decía, busquen al sobrino, al tío, al abuelo, al papá, asesores, quien los ayude, porque ustedes no están haciendo una tesis, no están haciendo un simple proyecto de maestría o de pregrado, ustedes están haciendo una tesis doctoral. Una tesis doctoral que requiere de un equipo de trabajo y en este caso la UP les abrió a ustedes estas 5 áreas, 5 unidades curriculares para que lleguen a tutoría 1 con el proyecto elaborado. Otras universidades no plantean esto, sino el tesista que entra a hacer doctorado debe presentar debe entrar con el proyecto de tesis. Entonces, perdieron un tiempo preciosísimo en estas 3 asignaturas y ahorita en seminario les queda solo seminario de investigación 1 y luego seminario de tesis, que lo ven inmediatamente seguido. Nosotros continuamos hasta el 1, 2 de agosto, hasta el 30 de julio, trabajando en seminario de investigación 1 y seminario de tesis para llegar a que ustedes, a que le puedan asignar ya después de septiembre o después de agosto el tutor de la investigación. Puedan ir a tutoría 1, porque sin proyecto de tesis no pueden ir a tutoría 1. Por lo tanto, quien no tenga el proyecto de tesis en seminario de tesis, es muy probable que yo no deje aquí a ningún estudiante porque yo me voy a comunicar, y ya les puse en plataforma que se comuniquen conmigo esos 4 estudiantes que no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, a lo mejor todos pasamos seminario de investigación, pero no todos. Quienes no tengan el proyecto de tesis no van a pasar seminario de tesis. Tienen que repetir seminario de tesis. Y eso implica más costos, eso implica tiempo, eso implica una serie de cosas. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces tienen que ponerse juiciosos. Claudia. Buenos días, Buenos profe. días. Estamos Claudia y Diego. Diego es el que va a hacer la pregunta. Ajá. Como siempre, profe, yo pues más que una pregunta es también abonando la reflexión, ¿sí? Pues yo muy de acuerdo con su merced en términos de hacer ejercicio reflexivo, pero digamos que el tiempo es muy limitado y le estamos dedicando más del 50% a hacer el ejercicio de reflexión. Entonces la matriz se nos voltea y por ejemplo el ejercicio cuerpo a cuerpo, pues desde también mi escasa experiencia como tutor de proyectos de grado, me dice que la mejor forma es abordar de forma particular cada ejercicio de investigación porque en lo general pues es más difícil, ¿sí? Diego, Entonces yo no disculpa. sé. Para eso es que le asignan el tutor. Para que cada ejercicio, para que cada tesis doctoral se haga de manera personal. ¿Listo? Sigue, lo escucho. Ah, bueno, sí, sí, pero entonces digamos que en todo momento se está abordando así como de forma general. La reflexión nos ha estado abarcando siempre bastante tiempo en estas jornadas
Y entonces, pues ahí también podríamos mejor voltear un poquito la matriz de forma que aprovechemos en mitigar esos vacíos que Sumer se encuentra, ¿sí? O Bueno, sea, es como... ahí voy. Lo que pasa es Diego, hay dos cosas que yo he aprendido a lo largo de mis 40 años ya de experiencia. Si el estudiante no reflexiona sobre lo que está haciendo, yo le puedo explicar 1000 veces la misma cosa y 1000 veces no la va a entender, porque es un proceso de reflexión, porque la comprensión pasa por la reflexión. Fíjense que hay estudiantes, yo expliqué muy bien, explicadito, cómo se monta el objetivo, cómo se hace el isomorfismo entre el título, objetivo general, pregunta general y el tercero, cuarto objetivo específico. Y igualito, o no estuvieron en clase, no vieron el video o no entendieron. Entonces, sí, cierto, le estamos dando espacio a la reflexión, pero ese es un espacio que se va a ganar porque cuando uno entiende lo que está haciendo, fácilmente llega. Hoy tenemos entonces 2 sesiones continuas. Aquí yo les puse estas preguntas para que reflexionaran, por favor, háganlas y en el encuentro del martes, en el conversatorio se va a tomar. Es fundamental. Aquí tienen la función de la tesis doctoral, por favor. La función, ustedes deben preguntarse en qué tema se están formando. ¿Cómo es posible que todavía tenga un tema sobre canto? Que es que el canto en educación primaria. No, eso no es un tema doctoral. Un tema, hay que reflexionar sobre los temas que tenemos. Bueno, ya conversamos de esto. Yo quería retomar esto porque es fundamental. Bien, repetir esto y el planteamiento del problema. Si vamos a trabajar planteamiento del problema, eso va desde el estado ideal, internacional, nacional y regional. Ahorita vamos a trabajar con un ejemplo, con un ejemplo de planteamiento de problema en texto en Word. Y ese planteamiento de problema tiene que tener síntomas, causas, consecuencia, pronóstico, control del pronóstico, para luego arribar a las preguntas de investigación, al objetivo general y a los objetivos específicos que deben ser máximo 4, o sea, 3 o 4. ¿Vale? Ojo, el planteamiento del problema tiene estos elementos. La caracterización del objeto de estudio, la caracterización del tema que yo estoy trabajando, no tiene todos estos elementos, no tiene causas, síntomas, causa, consecuencia, pronóstico. Puede ir del estado ideal, internacional, nacional y regional, y uno habla un poco de la situación que está ocurriendo en la institución con ese objeto de estudio, pero no necesita síntomas, causa, consecuencia, pronóstico y control del pronóstico. Esto está suficientemente explicado en redacción de textos que lo vimos y lo volví a explicar la semana antepasada cuando retomé con el capítulo 1. Lo que pasa es que un poco ante la pregunta de Diego, lo de la reflexión y lo de ir a esta parte, pues es que me da la impresión de que los que vienen a clase, los que están en clase, avanzan un poquito, avanzan sobre lo que entendieron, pero los que no vienen no avanzan. Y entonces esos son los que luego no tienen para dónde irse, ¿no? No tienen por dónde caminar. Bien, entonces esta caracterización del objeto de estudio, lo vuelvo a decir, es diferente a plantear un problema, no tiene síntomas, no tiene causa, consecuencia, no tiene estos elementos, pero esa caracterización se debe hacer desde lo internacional, nacional y regional para poder abordar la temática en el contexto donde se trabaja. Para eso es que se manda a ver antecedentes, leer antecedentes, cómo otros han planteado la caracterización del objeto de estudio o el planteamiento del problema. Si no leen antecedentes, no tienen cómo llegar, porque aquí no hay una receta mágica y por eso es lo fundamental de contar con personas que lo asesoren a uno en un proyecto doctoral, porque debemos tener objetivos claros. Debemos tener, si voy a plantear problema, esto tiene que estar bien elaborado, además tiene que haber una redacción y ojo, las normas UPEL.
No, creo que de todos los que he revisado, ninguno tiene las normas UPEL. Creo que uno o dos solamente. No tiene las normas UPEL. Y las normas UPEL las vimos en redacción de textos. Y desde ahí para acá yo les puse ejemplos, o sea, eso no, esta parte de los elementos fundamentales de la investigación, sobre todo este capítulo 1, lo vimos en redacción de texto. Desde redacción de texto expliqué esto y lo volví a explicar la semana pasada. Yo no sé si ustedes en competencias investigativas vieron, le explicaron, pero estoy completamente seguro que sí, porque ahí tuvieron que ver, obviamente, a lo mejor de otra manera, pero tuvieron que ver estos elementos. O sea, esto es materia vista, materia vista. En el doctorado, en los estudios doctorales, no se hace esta explicación a fondo porque se supone que un estudiante doctoral tiene que saber plantear un problema, tiene que saber caracterizar un objeto de estudio. Eso lo tiene que saber porque ya vienen de maestría. Sin embargo, yo retomo todo y parto de cero como si ustedes no tuviesen experiencia previa. Pero ya dentro del marco del doctorado, esto se había explicado en redacción de textos. Bien, esto es lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. Vemos un momentico el objetivo general. Un ejemplo de objetivo general, no me voy a quedar en este ejemplo de pregunta de investigación, voy a ir aquí. Si el objetivo general es generar un modelo de enseñanza orientado al desarrollo del pensamiento crítico, ojo que aquí está el tercer objetivo específico, mal redactado. Esto se lo coloqué para que vean la mala redacción. Proponer constructos metodológicos orientados a. Si aquí el objetivo general es un modelo de enseñanza, aquí es proponer un modelo de enseñanza. Fíjense la mala redacción, que el que no lo conoce no lo consigue. ¿Entienden? Entonces, tenemos que ver estos elementos fundamentales que tiene que haber coherencia y cohesión entre el objetivo general, los objetivos específicos y los objetivos específicos. Fíjese, si el objetivo general es desarrollo del pensamiento crítico con la mediación del aprendizaje basado en proyectos, el primer objetivo es interpretar la manera como se desarrolla la temática o analizar esa manera como se desarrolla este tema. El segundo objetivo tiene que ver con el tema de los principios del aprendizaje basado en proyectos o incluso analizar el desarrollo del pensamiento crítico con la mediación del aprendizaje basado en proyectos. El segundo objetivo específico está orientado a la construcción teórica del tema o a entender el tema. Y el tercer objetivo específico o el cuarto, porque aquí se pueden desprender 4 objetivos, analizar los principios del ABP y analizar el desarrollo del pensamiento crítico. Y un cuarto objetivo sería proponer un modelo de enseñanza orientado a el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte, los objetivos entre ellos tienen que tener coherencia y cohesión. No me pueden colocar aquí, si el tema es pensamiento crítico y ABP, aquí no me pueden colocar otra cosa que no sea lo que aparezca en el objetivo general. Bien, aquí vemos una pregunta, nos quedan 2 minutos de esta sesión para grabar. Ojalá que pudiéramos grabar clase por Google Meet, pero es supremamente pesado y eso cuesta muchísimo. Entonces, aquí tenemos una pregunta general, ¿cómo las tecnologías de información y comunicación? Yo la expliqué la semana pasada, pero aquí el objetivo general es generar un constructo teórico, pero en la pregunta general no lo plantea. La pregunta general y el objetivo general, lo que cambia es el verbo en el objetivo y la pregunta en la pregunta, valga la repetición. Pero tiene que haber coherencia y cohesión. Tiene que haber hilo conductor en las dos cosas. No puedo plantear una cosa en la pregunta totalmente diferente aquí. Aquí se está proponiendo generar un constructo teórico y aquí cómo las tecnologías de información y comunicación hacen tal cosa. Entonces, pero además en el tercer objetivo específico me colocan teorizar con base, no ponen como objetivo proponer un constructo teórico, o sea, una total desvinculación de las preguntas. Entonces, eso les pasó acá a muchos de ustedes en esta tarea. No hay relación y coherencia y cohesión entre objetivos y preguntas de investigación. Bien, ahorita vamos a trabajar con esto, luego voy a explicar qué son constructos teóricos, qué son constructos metodológicos. Vamos a descansar porque ya no aguanto yo también y vamos a darnos el tiempo y retomamos a las 9 de la mañana. ¿Vale?
tengan preguntas, por favor, háganse preguntas. Si hay alguna pregunta ahorita, tenemos espacio para una pregunta. ¿No la hay? Entonces, Profe, qué pena, habla con Ana Milena. No es pregunta, es que me tocó con esto, conectarme en el computador de mi esposo. Yo soy, aparece Alexander Cuellar, pero es Ana Milena. Es que el mío tuvo un percance. perfecto, listo, listo, no hay problema. Listo, Ana Milena. Voy a cerrar sesión para grabar clase y el que está grabando graba y luego continuamos a las 9, ¿vale? Vamos a tomarnos un café, descansamos y continuamos.